Buen día para todos. A nuestro grupo le correspondió el tema de producción de energía con microorganismos, haciendo énfasis en el proceso Weizmann y el biometano. Nuestro grupo está conformado por Alison Jaimes, Yesenia González, Juliana Mora, Michael Sánchez y quien les habla, Camila León. Bueno, iniciaremos primero hablando de quién fue Chaim Weizmann. Él nació en Motor, Bielorrusia, en 1874 y falleció en Rehovot, Israel, en 1952. Fue dirigente sionista y primer presidente de Israel. Fue un judío nacido en la Rusia de los zares, quien emigró a Alemania y Suiza para estudiar química. En este último país participó en la creación del movimiento sionista, que fue un partido de crear un Estado Nacional Judío en Palestina, según las ideas de Theodor Herzl. En 1906 se instaló en Inglaterra como profesor de la Universidad de Manchester y obtuvo el prestigio por la utilidad militar de sus investigaciones explosivos. Él adquirió la nacionalidad británica y se esforzó por recuperar y difundir las raíces culturales judías en su nuevo país. Fue elegido entre 1920 a 1930 como el presidente de la Organización Sionista Mundial y fue orientándose en el sentido de ligar la causa sionista a la protección política del Reino Unido. Bueno, continuando un poco más hablando un poco más sobre Chaim Weizmann, hay que tener en cuenta pues ciertos antecedentes. Digamos que en ese tiempo diversos procesos microbianos fueron desarrollados, esto pues antes de la Primera Guerra Mundial, y esto pues con la finalidad de obtener butadieno, el cual pues era partícipe en la fabricación del caucho sintético. Entonces, Chaim Weizmann fue pionero en aquel momento y realizó una gran investigación sobre la producción de acetona, que yo creo que muchos de nosotros la hemos escuchado y se utiliza pues principalmente pues, en los explosivos, también del butanol y el etanol. Y esto pues a través de la fermentación que se lleva a cabo por la bacteria Clostridium acetuliticum, que después de un tiempo, pues a esto se le denominó como fermentación AB, pues, por acetona, por el butanol y el etanol. La fermentación o esa fermentación fue utilizada por numerosos países, esto hasta los años 50, debido a que estos son reemplazados por los procesos en los que utilizaban el petróleo. Ya fue, sino hasta en 1973, en donde hubo una crisis en cuanto al petróleo y nuevamente como que se empezó a generar un interés en estos procesos de fermentación. Esto fue muy importante, por decirlo así, debido a que esto nos dio más avances relacionados en cuanto al genoma Clostridium. También pues digamos que se determinaron también bajos costos en los sustratos que se utilizaban y también con el tiempo pues se vinieron desarrollando nuevas técnicas que mejoran pues el rendimiento del mismo. Entonces de esa forma surgió como nuevamente el interés por la fermentación AB para producir, por ejemplo, como el biobutanol, el cual pues es un combustible no corrosivo que tiene un gran potencial y es que puede ser mezclado con nafta en mayores concentraciones pues de los actuales biocombustibles que tenemos. Esto pues sin generar como una adecuación a estos vehículos. Continuando, digamos, con esto o al interés que surgió, también hubo como un estudio en el año 1993 realizado por el ingeniero Pablo Silver de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe en Argentina,
en la cual pues lo que quiso es como volver a retomar estos estudios y como que enfocarse en la producción de nuevamente pues del butanol, la acetona y el etanol. Pero esto utilizando el sorgo, ya que pues él decía que era importante destacar de que en esas regiones se había como incrementado los cultivos de soja y se habían dejado como a un lado las plantaciones de sorgo. Entonces, esto lo que hacía era que las plantaciones, o las pocas plantaciones que quedaban de sorgo, quedaban en locaciones muy lejanas, lo cual hacía que se incrementaran los costos en el transporte. Entonces, pues era muy poco rentable porque hasta en un 30% de los costos agropecuarios, pues de producción del mismo, pues se iban solo en el transporte. Entonces él ideó como una forma en donde se pudiera tener, digamos, estos cultivos en zonas en donde pudieran ser comercializadas fácilmente o se pudieran como procesar, digamos, allí mismo y de esta manera pues reducir los costos en cuanto al transporte. Al mismo tiempo, pues, digamos, se hizo un aporte en cuanto al descubrimiento de este cereal, ya que pues este presenta muchas ventajas agronómicas. Esto pues digamos también tiene una finalidad de incrementar pues el uso local, también pues incentiva la creación de industrias químicas zonales y de esta forma pues generar nuevas fuentes de trabajo. Entonces también como que se miró mucho la parte social, digamos, en este estudio. Teniendo en cuenta esto y pues ya entrándonos en el proceso de fermentación, tenemos que la fermentación que es necesaria para esta es anaeróbica. ¿Qué quiere decir esta? Pues que no tiene o que no necesita la presencia de oxígeno y esto, digamos, es como una ventaja ya que no se necesita tener una oxigenación constante o uniforme todo el tiempo. También, pues, digamos, no requiere la sacrificación del almidón, ya que el microorganismo del Clostridium posee y produce unas enzimas que son necesarias para ya realizar este proceso de sacrificación del almidón. Con lo cual, pues, digamos, se ahorra cierto tiempo y también cierto dinero para este proceso. Tampoco, digamos, requiere de unos materiales especiales, no requiere, digamos, de materias primas que sean demasiado difíciles de conseguir o que sean demasiado costosas. Asimismo, pues entonces este microorganismo, pues ya hablando un poco más, es un microorganismo que es estable, que está también disponible en el mercado. También pues los productos finales de fermentación del ave pues poseen una gran variedad de usos y los residuos también, digamos, son benéficos porque tienen un alto valor nutritivo. Digamos que en las plantaciones de sorgo no se requiere llevar a cabo, digamos, cuando se hace la recolección no se necesita que sea triturado, ya que su forma esférica hace que la bacteria le facilite como el proceso como de ataque, pues para que para realizar este proceso. Entonces esto también reduce los costos, tanto en la inversión como en el mantenimiento. También pues estos cuentan con unas propiedades tanto físicas y químicas que son, digamos, sencillas, no son en ningún aspecto complicados de manejar. Ya digamos para terminar, pues hablamos de que la fermentación del sorgo es un proceso que es rentable a volúmenes de producción que sean pequeños y a un costo de inversión pues que es relativamente bajo en comparación con otras industrias. Y esto puede ser algo muy rentable, digamos, para los procesos de biocombustibles, ya que son una fuente de energía renovable que a su vez pues ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es una de las problemáticas que aquejan actualmente pues al planeta. Y si a esto pues le sumamos la producción de aquellos biocombustibles, puede ser realizados, digamos, con este grano, estaremos
cerrando de una manera muy óptima el circuito que sería vital pues para mantener activo este sistema sustentable de producción. Fundamentalmente, pues digamos que se dice que hará que el cultivo del sorgo sea legible por su sustentabilidad en todo sentido, permitiendo pues que sea designado para producir biocombustibles y que no se utilicen, por ejemplo, cultivos como lo son el maíz, ya que estos se pueden destinar simplemente a la alimentación. Y para eso podríamos utilizar el sorgo, que sería pues mucho más eficiente. Bien, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar nuestro compañero, el primer artículo que les presentamos se titula Análisis de la producción de biobutanol en la fermentación acetobutílica con Clostridium por Juan Jaramillo y Carlos Cardona. Entonces, bien, lo que nos mencionan en este artículo es que pues básicamente se estudiaron lo que son las condiciones y las características en cuanto a lo que es la producción de biobutanol en la fermentación ABE. Allí se usó un modelo cinético de crecimiento celular estructurado siguiendo pues la vía metabólica propuesta por Emden Meyerhoff para lo que es la bacteria Clostridium. Entonces, pues esto se realizó en un esquema de reacción de flujo continuo y tanque agitado. Allí también se realizó un análisis de sensibilidad y una optimización con base en las variables de decisión de productividad de butanol, también lo que fue el rendimiento de glucosa a butanol y la conversión global de glucosa para diferentes concentraciones en cuanto a lo que era pues su alimentación y la tasa de dilución. El compuesto, pues, al ser utilizado como combustible es llamado biobutanol. Esto, pues, es con el fin de remarcar, podría decirse, lo que es su origen vegetal, ya que el butanol puede producirse también a partir de combustibles fósiles con las mismas propiedades químicas. También nos mencionan que pues algunos expertos de diferentes empresas del sector químico destacan algunas ventajas del butanol como carburante con respecto al etanol. Entonces, nos mencionan que este alcanza un 95% de energía que el mismo volumen de gasolina, mientras que el etanol no pasa del 75%. También se puede mezclar con la gasolina convencional sin tener que hacer adaptaciones en los automóviles en una proporción mayor que el etanol. También nos dicen que pues tolera mejor la contaminación por agua, es menos corrosivo y tiene una menor presión, de vapor que el etanol, por lo que se puede mezclar directamente con la gasolina en lo que es la refinería y asimismo enviarlo por las infraestructuras petroleras de transporte, cosa que pues no es posible con el etanol. En cuanto al proceso fermentativo ABE, pues este es completamente anaerobio, por lo tanto no es necesario mantener una oxigenación constante y uniforme. También nos mencionan que pues no requiere sacarificación del almidón debido a que el Clostridium posee y produce las enzimas necesarias para la sacarificación del almidón. Por otra parte, en cuanto a la tecnología y la aplicación de la fermentación ABE para la producción de biobutanol como el combustible del futuro, pues nos dice que presenta en la actualidad gran desarrollo y pues es objeto de investigación alrededor del mundo. Teniendo en cuenta que pues el Clostridium es el microorganismo más estudiado y también el más alterado genéticamente para la producción de acetona, butanol y etanol, pues nos mencionan que pues las bacterias de este género son bacterias gram positivas.
las cuales son formadoras de endosporas, son anaerobias estrictas y se encuentran tanto microorganismos patógenos como no patógenos. También pues las bacterias de este género, Clostridium, son fermentadoras por excelencia, dependiendo de lo que es el sustrato, la vía metabólica y la cepa. Para realizar lo que es el análisis de sensibilidad en el diseño del bioreactor del presente artículo, se escogieron 3 concentraciones de alimentaciones de sustrato y en el intervalo, pues esto fue realizado en un intervalo apto del modelo cinético que pues ellos escogieron de forma tal que se observe su comportamiento y pues su respectiva respuesta al momento de lo que es la optimización de, pues, de las variables que ellos eligieron. También se realizó lo que es una comparación de rendimiento de cada microorganismo de este género con respecto a la concentración de sustrato, el cual es pues la glucosa. Y bueno, con base en los resultados obtenidos, se pudo deducir que pues el mejor rendimiento se presenta en la cepa modificada Clostridium. Bien, otro artículo que les presentamos se titula La obtención de los productos de la fermentación ABE a partir de Clostridium acetobutylicum usando desecho agrícola de piña como sustrato. Bien, el objetivo pues de este proyecto es el de obtener los productos de la fermentación ABE a partir de residuos agrícolas de piña por medio de la bacteria Clostridium, considerando pues los aspectos críticos debido a que actualmente pues estos procesos con los sustratos empleados son más costosos y por ende pues también se están como buscando alternativas que mejoren la economía y también pues que sean, o bueno, que tengan buenos rendimientos. Para ello pues lo que se hizo fue aislar el microorganismo a partir de pruebas microscópicas, también pruebas morfológicas y que se encontraran como en respuesta a estrés. Posteriormente, pues, se obtuvieron los metabolitos primarios de la fermentación ABE empleando el sustrato elegido. También pues, se presentaron mejores características tanto sustentables como para el aprovechamiento del microorganismo y finalmente fueron purificados a partir de una destilación simple e identificados a partir de diversas pruebas químicas así como organolépticas. Teniendo en cuenta que pues, el Clostridium acetobutylicum tiene un amplio rango de sustratos, pues no todos los consume de igual manera. Pues sin embargo, esta ventaja se puede aprovechar usando como sustrato los azúcares contenidos en la cáscara y el bagazo de piña, debido a que pues a los grandes usos que tiene la fruta, desde mermeladas hasta bebidas, pues estos son desechados, pero pues mediante una extracción adecuada puede servir de alimento ideal para el Clostridium, el cual nos metabolizará los productos de la fermentación ABE. Otro beneficio es que pues básicamente estos productos pueden ser usados como biocombustible de segunda generación y este no compite con lo que son los requerimientos alimentarios de la población como los biocombustibles de primera generación lo han venido haciendo. En cuanto a los materiales y métodos que pues ellos utilizaron, es que básicamente se llevó a cabo lo que es el muestreo del agua residual de la PEPTAR institucional del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato para aislar e identificar el microorganismo de interés, continuando con la preparación del medio de cultivo Clostridium. Y allí pues se efectuaron diversas distinciones, Gram y Schaefer, para identificación estructural y de resistencia del microorganismo, para pues posteriormente
llevar a cabo la incubación de la cepa. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que pues, se logró aislar el microorganismo Clostridium verificado a partir de pruebas microscópicas, morfológicas y en respuesta a estrés, como lo mencioné en un inicio. Y una vez obtenido el microorganismo, se empleó el sustrato con las mejores características, tanto sustentables como para el aprovechamiento del microorganismo en comparación con los reportados en la literatura. Y finalmente, pues también se obtuvieron los metabolitos primarios de la fermentación ABE, los cuales fueron purificados a partir de una destilación simple e identificados a partir de diversas pruebas químicas. Basically a diagram showing the important decisions that were made as the process was developed, that were taking place. Shown here is a process flow diagram of the process for ABE fermentation. Typically, and that there will be larger requirements for biofuels and motor gasoline to meet this increased demand. These figures are historical prices for ABE products compared to gasoline. From these figures, it can be observed that the market prices for the products of ABE fermentation maintained their current value or even slightly decreased over the span of 12 months. This is in stark contrast to the figure representing gasoline prices, which steadily increase in growth. Additionally, as technologies for the production and refinement of biofuels continue to develop, the cost of production will transition into a discussion of how the process will be modeled and the important decisions that were taking place. Shown here is a process flow diagram of the process for ABE fermentation. Typically, we start with raw material in the form of either lignocellulosic biomass, such as rice bran or corn stover, or raw sugars, such as xylose and glucose. It moves on to a pre-treatment stage where either acid hydrolysis, enzymatic hydrolysis, or size reduction takes place in order to make the raw material more suitable for fermentation. Next step, naturally, is the fermentation process. Here, the raw material is combined with the bacteria in a bioreactor, and the process is fermented, and the solution is fermented until acetone, butanol, and ethanol products are produced by the bacteria. Moving on from there, separation is required in order to separate out the products of interest, including getting separate streams for acetone, ethanol, and butanol, as well as a wastewater stream. Finally, pure ABE products are further refined through other separation techniques and are used for their intended purposes, be that a biofuel, organic solvent, or others. One of the most important choices when considering how to model the process was to take a look at what feedstock would be used. Now, ultimately, the process ended up bypassing some of the pre-treatment steps, so it didn't have too much impact on our model, but it was an important discussion that we had. Pictured here is corn and rice, which rice is a fundamental crop for 3.5 billion people worldwide. And rice bran constitutes about 10% of all of that product, which rice bran is the leaves and stems from the rice plants. These actually aren't eaten by humans or animals, so they make an optimal option for feedstock. Corn stover is very similar in the sense. acid. Seguimos con la producción de energía con microorganismos. Weisman. Bueno, como tal tenemos algunos productos que son la acetona,
La acetona sintetizada se utiliza en la fabricación de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos, así como disolventes de otras sustancias químicas. El butanol, que se utiliza como intermediario industrial, particularmente para la fabricación de acrilato de butilo como saborizante artificial para, digamos, manteca, cremas, frutas, ron, helado, caramelos y entre otros productos. Y el etanol, que es el principal producto de las bebidas alcohólicas como vino, cerveza, licores y aguardientes. Compuestos químicos obtenidos a partir de la fermentación de azúcares que puede utilizarse como combustibles y la diferencia radica en su proceso de producción. Bueno, entre los establecimientos de institutos de investigación científica, se encuentra que Weizmann se dedicó al establecimiento de un instituto científico para la investigación básica de las cercanías de su propiedad en la ciudad de Rehoboth. Weizmann vio una gran promesa en la ciudad como un medio para traer la paz y la prosperidad al área. Sus esfuerzos llevaron que en 1934 creara el Instituto de Investigación Daniel Seed, que fue más tarde rebautizado como el Instituto de Ciencia Weizmann y que fue apoyado financieramente por una donación de Israel Seed en una memoria de su difunto hijo. Además, Weizmann realizó activamente investigaciones en los laboratorios de este instituto para el campo de la química orgánica, donde ofreció el puesto de director al Instituto de Premio Nobel Fritz Haber, pero él mismo asumió la dirección después de la muerte de Haber, camino a Palestina. Seguimos con el proceso de acetona-butanol. Entonces, este proceso es desarrollado durante la Primera Guerra Mundial. Funcionó pues con éxito durante muchos años. De hecho, fue el segundo más grande de los procesos de fermentación en la mitad del siglo XX, produciendo, digamos, acetona para actividades relacionadas con la guerra y butanol para la industria de las lacas. Actualmente los productos derivados del petróleo pues han reemplazado a gran medida estos procesos de fermentación. Sin embargo, digamos, una planta de producción fue operada hasta hace poco por la National Chemical Products, que está en Sudáfrica, donde el petróleo escaseaba debido pues al embargo internacional y se informó que el proceso todavía está operando en China. Bueno, las principales cepas de esta fermentación son la Clostridium acetobutylicum y la Beijerinckit. El proceso por lotes, utilizando almidón o mezclas como sustratos, seguido por la destilación, las barreras a su viabilidad comercial, incluyendo el alto costo de sustratos, la baja concentración del producto debido a la toxicidad del producto y el alto costo de la recuperación del producto. El interés en revivir el proceso de acetona-butanol ha cobrado un impulso con un mayor conocimiento de la fisiología y la genética de las cepas, la capacidad de usar sustratos más baratos como sueros y subproductos, digamos, agrícolas y mejoras en la recuperación del producto. Como tal, los Clostridius no pueden degradar la lignocelulosa, así que por lo que se requiere un pretratamiento físico-químico o enzimático. Un enfoque implica el sistema de sacarificación y de fermentación simultáneos mediante cultivos de Cellulolyticum, de Thermosellium y Acetonolyticum, o el uso de células como Acetobutylicum. Un segundo enfoque, este consiste como tal en utilizar la ingeniería genética para crear una cepa productoras de disolventes que produzcan, digamos, simultáneamente celulosas,
clonando las células de celulolítico y de termocelú en acetolobutílico y Bakering. Un tercer enfoque, este tiene como objetivo aumentar la producción de solventes mediante otras manipulaciones genéticas y los esfuerzos para lograrlo han, digamos, resultado muy prometedores. Bueno, en las ventajas y desventajas del biobutanol se encuentran que diferentes empresas del sector químico como lo son BP y DuPont destacan ventajas del butanol, como el carburante. Entre estas se encuentra que alcanza el 95% de energía, que el mismo volumen de gasolina. Se puede mezclar con la gasolina convencional sin tener que hacer adaptaciones en los automóviles en una proporción mayor que el etanol. También tolera mejor la contaminación por agua, ya que es menos corrosivo y tiene una menor presión de vapor que el etanol. Y esto ocasiona que pueda mezclar directamente con la gasolina en la refinería y enviarlo por las mismas infraestructuras petroleras. Además que no requiere sacrificación de almidón, porque posee y produce enzimas necesarias para la sacarificación del almidón, y el proceso fermentativo del ave es completamente anaerobio y no es necesario mantener una oxigenación constante y uniforme en todo el mosto. Entre las desventajas se encuentra que por la fermentación ave cuenta con desventajas económicas que son asociadas fundamentalmente a la estequiometría y a la primera ley de termodinámica. Esto quiere decir que el balance en la materia de energía durante el proceso fermentativo nunca se va a satisfacer debido a las necesidades de mantenimiento celular y factores de tipo metabólico en el proceso. Para un caso específico de la fermentación ave, existen ciertas inquietudes en cuanto al desempeño económico del proceso. El rendimiento máximo de la fermentación varía según el microorganismo utilizado, pero se ha llegado a valores alrededor del 17%, que esto se refiere al rendimiento del butanol con respecto al sustrato de la glucosa. Esto que ven aquí es paja de trigo, un material natural y renovable que pronto podría ser utilizado como combustible en sus coches. ¿Cómo y hasta qué punto es eso posible? Es para contestar a esas preguntas que ingenieros químicos y también biólogos están investigando en estas instalaciones experimentales. Científicos de un proyecto de investigación europeo están aquí utilizando la paja para producir biobutanol, un candidato prometedor, según los investigadores, para convertirse en una alternativa aún más verde, más eficiente, más sostenible y más barata que los biocombustibles existentes como el biodiesel o el etanol. Al introducir butanol como biocombustible supone una ventaja porque es un alcohol más pesado, de una cadena más larga y es menos volátil. Entonces, esto reduce todos esos problemas de emisiones, de volatilidad que puede haber en las estaciones de servicio o en las instalaciones. La transformación de la materia prima en un sustituto de la gasolina requiere complejos procesos mecánicos, químicos y moleculares. Los científicos tuvieron que probar cientos de variantes diferentes para encontrar la receta correcta. Si partimos de paja de cereal y la molemos a un tamaño de partícula pequeña y seguidamente la sometemos a una temperatura de 175 grados durante 5 minutos con un poquito de ácido, eso genera un sustrato que puede ser, que es óptimo para las enzimas para reducir esas cadenas largas a monómeros. Una vez que tenemos esos monómeros, el microorganismo es capaz de consumir esos monómeros y transformarlos directamente en butanol de forma óptima.
Y fue aquí, en el Reino Unido, donde los biólogos moleculares y los ingenieros bioquímicos cultivaron las bacterias adecuadas para utilizarlas en el proceso. Los investigadores probaron una primera opción sobre los microorganismos que muestran una alta tolerancia a ciertos productos químicos. El principal desafío era trabajar con las materias primas facilitadas en el proyecto, porque tenían productos químicos inhibidos que básicamente pueden estresar a las bacterias durante la fermentación. Por eso desarrollamos cepas de bacterias que son más tolerantes a estos productos químicos. Las pruebas de laboratorio han demostrado que el butanol resultante puede mezclarse con gasóleo hasta en un 40% o con gasolina hasta un 16%, según los científicos. Ahora los investigadores piensan en todo lo que les queda aún por delante. Desde un punto de vista científico, ¿cuánto falta para que el butanol esté en nuestras carreteras? La tecnología para hacerlo ya existe. Ahora la clave es reducir los costes de producción. Probablemente estamos hablando de 5 a 10 años para conseguir ese estatus comercial. Y luego necesitamos la voluntad reguladora. El cambio regulatorio no se produce realmente hasta que no hay suficiente impulso comercial para ello. Los científicos esperan que su trabajo contribuya al objetivo de la Unión Europea de que el 10% del combustible para el transporte proceda de fuentes renovables para 2020. Esto que ven aquí es La fermentación AEB es un proceso como tal biológico anaerobio a partir del cual los azúcares, principalmente la glucosa, estas convierten los productos por medio de microorganismos como lo son los Clostridium y la Acecobilium y la Pasterium, entre otros. Con esta tenemos dos tipos de respiración que son aerobia y anaerobia. Bueno, en los microorganismos para la fermentación AB se encuentra el más estudiado y alterado genéticamente para la producción de la acetona, el butanol y el etanol, que es el Clostridium acetobulicum. Estas bacterias de género Clostridium son bacterias gram positivas formadoras por endosporas anaerobias estrictas, y entre su gama se encuentran tanto microorganismos patógenos y no patógenos. Las bacterias también de ciclo Clostridium son fermentadoras por excelencia, dependiendo del sustrato, de la vía metabólica y la cepa, que sintetizan variedad de ácidos orgánicos grasos y solventes. Sin embargo, el Clostridium acetobulicum es el microorganismo que resulta más especializado en la producción de solventes y muestra una gran producción de butanol por la vía metabólica. Los estudios sobre este microorganismo han llevado a descubrir variedades del mismo género y ha llegado a alterarlo genéticamente para aumentar el rendimiento hacia el metabolito principal de la fermentación AB. Entre los Clostridium involucrados en la fermentación AB se citan el Clostridium acetotypicum, el Clostridium beijerinckii, el Clostridium saccharomycum y el Clostridium tetanogammophilum.
Bueno, tenemos la vía metabólica de la fermentación AEB. Como tal, la ruta la ruta metabólica para la producción de acetona, butanol, etanol, comprende como tal dos fases distintas para las características de la fermentación, que son nombradas comúnmente como fases de acidogénesis y solventogénesis. La primera fase comprende la formación de ácido acético y butírico con ATP durante el crecimiento exponencial de las células. A este le sigue una fase de crecimiento estacionaria donde la solventogénesis toma lugar. Los ácidos son reasimilados y la acetona, butanol, etanol aparece como metabolitos secundarios que se ha demostrado experimentalmente que se puede acelerar la producción de butanol mediante la alimentación de una cantidad de ácido butírico. Las enzimas involucradas que se observan como PTA, que son fosfotranselidasas y acetatoquinasas, y CoA transferasas, PTB, fosforotransbutrilasas y BK butirato quinasa. Bueno, después de la etapa solventogénesis del pH del sistema, se incrementan las células, alcanzan la fase estacionaria de su crecimiento y esta etapa está acompañada por el inicio de la espoluración, transformando metabólicamente algunos de los ácidos formados en butanol, acetona y etanol. El incremento en la concentración de los ácidos conduce a una disminución tanto del metabolismo como del crecimiento celular y, en particular, en los sistemas fermentativos continuos, el metabolismo de crecimiento celular es influenciado exclusivamente por el pH externo. Bueno, además es incapaz de mantener un pH intracelular constante porque las células conservan un gradiente de pH transmembranal de aproximadamente 1. Además del pH, este tipo de fermentaciones están limitadas por fenómenos de inhibición, por sustrato y por producto. Así que, por ejemplo, los trabajos en ETSG-T han demostrado que concentraciones de glucosa menores a 20 gramos sobre litros y superiores a 100 gramos sobre litros ocasionan una inhibición por sustrato. Bueno, seguimos con la Clostridium acetobutílico. Bueno, esta produce cantidades sustanciales de butanol y es una cepa celulolítica modificada de la bacteria. Sería una candidata, digamos, atractiva para la producción de biocombustibles utilizando bioprocesos consolidados, estudios recientes. Además, se ha demostrado que esta bacteria solventogénica se puede utilizar como una huésped para la producción y la secreción heteróloga de, digamos, componentes celulosomales individuales denominados minicelulosomas. Sus rendimientos de secreción pues oscilan entre 0,3 y 15 miligramos. Bueno, la descripción de la especie, las bacterias de género Clostridium cumplen 4 criterios como tal generales. Digamos, poseen una pared celular gram positiva. Segundo, forman endoesporas resistentes al calor. Y tercero, exhiben un metabolismo de fermentación anaerobia obligado. Y por último, son incapaces de reducir la disimilación del sulfato. Sobre la base de estos criterios no concluyentes, las especies del género Clostridium reflejan un gran grupo heterogéneo con diversas fenotípicas y genotípicas. Las Clostridium acetobutylicum
Pertenecen al grupo demostrando flagelos perítricos y actividades amilolíticas, además de acetolbutílico. Bueno, como tal, estas están bien caracterizadas por el metabolismo fermentativo básico y durante la fase de crecimiento exponencial, las células vegetativas de la Acelbutilium como tal nos permiten, digamos, azúcares, almidones, ácido cétrico y bútrico. Esta fase de crecimiento se llama acidogénesis. Al final del crecimiento exponencial, en asociación con la fase de crecimiento de transición, las células se diferencian y, digamos, se hinchan notablemente y la forma de la célula se pone como, digamos, en una forma de cigarro. En este momento las células acumulan el polisacárido granulosa y el polímero similar al glucógeno, que consiste pues en la de glucosa, que se espera que funcione con un depósito de energía. Todo esto para la posterior formación de esporas. Mientras tanto, digamos, el metabolismo de las células cambia a la producción de solventogénicos, convirtiendo los ácidos producidos, digamos, acetona y butirato en solventes neutros, acetona y butanol, respectivamente la producción de disolventes. Este va como acompañado del inicio de la esporulación y las células de la etapa de clostridial se diferencian por esporas que todavía contienen, digamos, cantidades significativas de granulosa de polisacáridos. Y bueno, las esporas son ovaladas y subterminales y la germinación de esporas completa el ciclo de la célula clorisacáridial. Bueno, en el biometano, este se obtiene mediante el proceso de digestión anaerobia de materiales orgánicos biodegradables. Principalmente se requieren residuos orgánicos domésticos, industriales, agrícolas y los de depuración. Este gas es renovable y es un gas combustible con una elevada concentración de metano, siendo este elemento el que le confiere las características de combustible. El siguiente, por favor. Sus principales características es que su composición química y poder energético son muy similares a las del gas natural, por lo que se puede utilizar para sus mismos usos, como por ejemplo la inyección en las redes de gas natural y la producción de energía eléctrica. Este es 100% renovable, ya que el biogás puede originarse a partir de los desechos biológicos, cultivos, aguas y residuos orgánicos domésticos e industriales, como ya lo he mencionado anteriormente. Este contribuye principalmente al desarrollo de la economía circular como alternativa sostenible al tratamiento de residuos. También favorece la transición energética para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este proceso principalmente funciona, la siguiente por favor. El proceso es para convertir el biometano, es el siguiente. Gracias. Primero que todo, pues los productos de desechos, como son los sedimentos, los restos de alimentos y el estiércol, se procesan en un
digestor biológico. Este digestor biológico fermenta el material orgánico a través de un proceso anaeróbico, lo cual genera biogás, que es una mezcla de metano y otros gases. El biogás producido se puede entonces acondicionar y mejorar para eliminar el dióxido de carbono y otros elementos del gas para producir biometano. Este biometano, que tiene los mismos componentes del gas natural que se usa en las actividades, ya está listo para ser inyectado a los conductos de servicio público y llevado a los usuarios. El siguiente, por favor. Entre los usos del biometano encontramos que, primero que todo, el biometano es de origen renovable y al ser inyectado en la red tiene ventajas por ser totalmente intercambiable con el gas natural, por lo que mediante su inyección en la red de gas natural permite su fácil distribución y consumo para todo tipo de usos. El gas renovable es la única energía renovable que puede utilizarse para cualquiera de las grandes aplicaciones energéticas, como son la generación eléctrica industrial, residencial y el transporte. Todo lo anterior mencionado se considera, por todo lo anterior mencionado, este biometano se considera como una de las energías del futuro, debido pues a su potencial y su gran capacidad de adaptarse pues a las condiciones en las que contamos ahorita de gas natural.